Buen día, profesional de la salud, te envío un fuerte abrazo y un cordial saludo. El motivo de mi video es para anunciarte en qué va a consistir tu examen final. ¿En qué va a consistir, mi estimado profesional, mi querido entusiasta de la nutrición y apasionado de esta ciencia? Pues ¿de qué va a consistir? Bueno, pues tu servidor te va a enviar en Classroom un formato en Word donde están las preguntas del examen. Y también tu servidor diseñó un video donde en él se encuentra la información explícita, empezar a hablar y abordar puntos importantes sobre las rutas metabólicas, y que tú te vas a poder dar a la tarea que dentro de esa presentación están las preguntas y respuestas de tu examen, para matar dos pájaros de un tiro: darte un tema importante y relevante en relación a la nutrición, y también hablarte sobre las rutas metabólicas, la bioquímica, reacciones metabólicas, y que tú puedas responder tu examen. ¿Sale? Entonces con esa intención lo hice, no con el afán de agobiarte, es decir, en un examen final con gran ponderación en el puntaje, no, sino que apoyarte en explicarte un tema que para mí es importante e incluso no es toda la información, ¿sí? Entonces, apoyarte en brindarte información, apoyarte en brindar el tema, que tú realices tu examen y que te des a la tarea de poderlo ver y poder responder tu examen, ¿sale? Si puedes o si gustas utilizar otras fuentes de información para responder las preguntas, también lo puedes hacer. Desde hoy se envía el examen, mañana se entrega viernes, jóvenes. Sale, por favor, a mediodía o más tardar en la tarde, por favor, envía tu examen contestado. Por favor, espero que así lo hagas. Y también espero que el video te guste, ¿sale? Y que te apasiones más y más sobre esta ciencia que es la bioquímica y pues la nutrición. Muchas gracias. Muy buen día, jóvenes, esperando que se encuentren muy bien. La temática del examen consta de que su servidor, de una forma muy caricaturesca, trabajando con el pintarrón, vamos a llevar a cabo el metabolismo tal cual. Recordemos que, como la parte inicial o introductoria de nuestro examen, para poder entender el metabolismo vamos a tenernos que situar en tres importantes vínculos de información. Estos tres vínculos de información o segmentos a estudiar, que comprende el metabolismo, y llegando a su definición, que es metabolismo, sabemos que es un proceso físico y químico en el cual se ve comprometida la célula para llevar a cabo reacciones bioquímicas para su mantenimiento, desarrollo, crecimiento, evolución y reproducción, ¿por qué no? Entonces, dicho esto, para poder entender el metabolismo y reiterando los tres segmentos de información que tu servidor mencionó, tenemos que vincularnos principalmente, número 1, a la digestión, número 2, a la absorción de nutrientes, y número 3, reacciones bioquímicas en el espacio intracelular. Entonces, dicho de esta manera, a otra segunda pregunta de examen: ¿cómo comprende el estudio del metabolismo? Entonces decimos que para entender el metabolismo, para comprender el estudio del metabolismo como segunda pregunta de examen, entender lo que es la digestión, entender lo que es la absorción de nutrientes. Y al hablar de absorción de nutrientes nos situamos en una parte importante de la estructura del sistema digestivo, que es el intestino delgado. Y número 3, reacciones bioquímicas intracelulares. Entonces, así es como nosotros podemos entender mucho mejor el estudio del metabolismo. Digestión me compromete a entender qué es lo que hace la boca, qué es lo que hace el estómago, qué es lo que pasa con las reacciones químicas exógenas con la glándula pancreática, qué es lo que hace mi tejido hepático, qué es lo que hace mi hígado, y después de llevar a cabo eso, también qué reacciones químicas hace mi intestino delgado, porque los enterocitos, como células especializantes al intestino delgado, también juegan un papel muy importante. Y con esto, posteriormente,
Al ver estas reacciones químicas entenderíamos cómo las moléculas se van destruyendo, se van separando para quedar en moléculas libres. Y hablando de la digestión, ¿sí? Porque es el primer objetivo, es decir, que nosotros todo lo que consumimos como alimentos y que de esos alimentos se encuentran nutrientes, pues esos nutrientes se encuentran en un estado meramente complejo, en un estado difícil de absorber, difícil de obtener productos benéficos para el cuerpo. Entonces, en una determinada situación, esas moléculas, al estar en un estado complejo, van a tener que estar en un estado meramente simple, involucrando estos dos conceptos de pasar de un estado, estas dos palabras, de pasar de un estado complejo o simple, decimos que es catabolismo. Entonces, todas las moléculas se van a catabolizar para que quede en un estado meramente simple en el espacio de la digestión, ¿sí? Al hablar de digestión, y ya después de las moléculas en un estado simple las tenemos que absorber, ahí el intestino delgado, en sus tres importantes estructuras, duodeno, yeyuno e ilion. Y es pregunta de examen. Nuestra siguiente pregunta de examen sería: ¿cómo está constituido nuestro intestino delgado? Está constituido por duodeno como la primera parte, después yeyuno y por último ilion. Y es al entender ya cómo nosotros absorbimos los nutrientes, vamos a hablar número 3, reacciones bioquímicas intracelulares. ¿Qué es lo que pasa con todas estas moléculas que ya pasan al espacio intracelular y que compromete a mi célula llevar a cabo? Entonces, jóvenes, pues vámonos directamente al espacio primero, al espacio número 1, a hablar de digestión. Y pues para ello tu servidor hizo de forma muy caricaturesca, animada, ciertas imágenes que me involucré a trabajar a la vieja escuela, trabajar en cartulina. Entonces nos vamos a ir directamente a la boca, porque aquí es donde empieza la magia, aquí es donde empieza la digestión, en la boca, en la cavidad oral. Entonces, como puntos importantes, no voy a abordar toda la estructura de la cavidad oral, las piezas dentales y toda esa serie de cosas, maxilar inferior, superior. No voy a hablar de eso. Jóvenes, voy a situar lo más resumido posible a la bioquímica que nos corresponde y qué es lo que debemos de entender también como pregunta de examen, y no decir constantemente esa es pregunta de examen, sino sí te voy a señalizar puntos muy importantes para que tú vayas contestando tu examen. Como número 1, sabemos de antemano y reiterando lo que te acabo de mencionar, la digestión empieza en la boca. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros introducimos los alimentos dentro de la boca? Bueno, pues nuestros dientes van a empezar a moler, a desgarrar, a cortar, ¿sí? Pero más que nada de eso, de una fuerza meramente mecánica, quiero hablarte de las glándulas anexas. Las glándulas anexas que están conformadas por la glándula parótida, por la glándula sublingual y lo que es la glándula submaxilar, estas se encargan principalmente de sintetizar y producir lo que es la saliva. Eso es algo muy importante que quiero que te quede claro, que bioquímicamente estas glándulas anexas van a producir esa sustancia química líquida, ligeramente pegajosa, obviamente, que llamada saliva, ¿sí? Y que está constituida tentativamente por un 95% de agua, y que de un 95 a un 98% de agua, en la cual también podemos encontrar lo que es calcio, podemos encontrar sodio, podemos encontrar fosfatos, podemos encontrar cloruros, podemos encontrar lo que son bicarbonato y también glucoproteínas, que nos ayudan a protegernos de bacterias que se encuentran posiblemente en los alimentos o en el medio externo, ¿no? Si lo decimos así. Entonces, pues más que nada, al decir su complejo bioquímico de la misma saliva, podemos encontrar también proteínas, y estas proteínas les vamos a llamar proteínas enzimáticas, o como vamos a decirlo así, bien, enzimas. Y que estas enzimas, quiero que se te queden claros, van a ser la enzima, vamos a poner más por acá el dibujo, ¿sale?
Bien, como les comentaba, encontramos proteínas enzimáticas y estas enzimas, que recordemos que todo lo que lleve a cabo una estructura al final de la palabra como asa es enzima. Entonces tenemos lo que es la amilasa salival. Y también tenemos otra importante enzima que también produce mis glándulas anexas y que están inmersas en la saliva, que se llama lipasa salival. Quiero que te quede claro esto. Empezamos con la digestión. Amilasa salival va a empezar a catabolizar carbohidratos. Quiero que te quede claro. La amilasa salival cataboliza carbohidratos. Y en el caso de la lipasa, cataboliza lípidos. ¿Sale? Entonces es muy importante, ¿sí? Si yo consumo un alimento como puede ser algún cereal, tortillas, si lo pongo como por ejemplo, un ejemplo de alimento, pues inmediatamente la saliva, al envolver la estructura que yo estoy moliendo tal dicha tortilla, pues la amilasa salival va a empezar a destruir también, a separar las moléculas nutrientes que tiene esa tortilla para que yo pueda digerir de mejor manera los nutrientes que se encuentran en ese alimento. Sin embargo, imagínate que yo estoy consumiendo un aderezo, estoy consumiendo a lo mejor agarro un poquito de mantequilla y y pues obviamente la estoy consumiendo. Inmediatamente al poner un trocito de mantequilla en la boca, inmediatamente no va a actuar la amilasa, sino que la saliva va a envolver a la tal dicha mantequilla, el trocito de mantequilla que estoy consumiendo, e inmediatamente la lipasa va a empezar a catabolizar los lípidos. Entonces, como pregunta en cuestión al examen, ¿cuáles son las principales enzimas que produce la boca? Amilasa salival para carbohidratos y lipasa salival para lípidos. Bueno, un ejemplo más para que nosotros tengamos esto un poquito más concreto. Imagínate que estoy consumiendo un pan tostado con mantequilla. Entonces el pan tostado tiene carbohidratos y en el caso, pues evidentemente la mantequilla tiene lípidos, tiene grasita. Entonces, pues este alimento, que es el pan tostado con mantequilla, las dos enzimas van a estar actuando ante el sustrato, ¿sí? Amilasa se va a cargar del pan tostado, lipasa de la mantequilla y va a empezar a desdoblar, a separar las moléculas y nutrientes que tienen ese alimento, que tiene ese pan tostado con mantequilla. Bien, pues nos despedimos de la boca y ahora nos vamos a nuestra cavidad estomacal. Para ello su servidor también hizo esta pequeña lámina en cartulina para poderlo entender mucho mejor. Y aquí nosotros tenemos lo que es nuestra cavidad estomacal. Algo que divide muy importante a lo que es el entender del estómago es de que la parte final que empieza a conectar el pírolo, nosotros tenemos como punto medio hacia este lado, como vuelvo a mencionar, conectando el pírolo, tenemos esto que se llama antro estomacal. Antro significa cueva o profundo, entonces es lo como más profundo del estómago. Cuando nosotros consumimos un alimento, inmediatamente este antro estomacal se distende y al distenderse, inmediatamente por esa reacción meramente mecánica, empezamos a estimular las células que se encuentran dentro del estómago. Tres importantes células que se encuentran en el estómago para empezar a llevar a cabo una reacción bioquímica. ¿Cuáles son estas principales células? Bueno, pues principalmente vamos a tener lo que es la célula G. ¿Sí? La célula G comprende al mismo estómago. ¿Y qué es lo que hace la célula G como pregunta examen? ¿Qué es lo que hace la célula G? Muy bien, lo que hace la célula G sintetiza una hormona llamada gastrina y esa hormona gastrina puede generar una comunicación directa con una célula adjunta que se encuentra al ladito, vaya, de la misma célula G. Entonces, como sabemos de antemano, las células se pueden comunicar por los medios hormonales. Entonces, si una célula se quiere comunicar con otra célula anexa, pues tiene que producir una hormona. Entonces, ¿qué es lo que hace la célula G? Esta produce gastrina y va a hacer una comunicación directa con otra célula cuando empezamos a tener una distensión del antro estomacal cuando nosotros estamos ingiriendo alimentos. Esta señalización inmediatamente le dice a nuestro estómago, empieza a trabajar. Entonces, las células G también tienen otro trabajo. Si nosotros decimos, ¿qué es lo que hace las células G?
en el caso del estómago, ¿qué es lo que hace esta célula especializante que constituye el estómago? Bueno, pues produce la hormona gastrina, pero también produce la mucosa gástrica, que esta nos protege contra la acidez estomacal y nos protege ante el ácido clorhídrico, ¿sí? Para que nuestro músculo estomacal pues no sufra lesiones. Entonces es muy importante mencionarlo así, jóvenes, ¿sale? Reiteramos, ¿qué es lo que hace la célula G? Pues la célula G produce gastrina y en este caso produce un moco llamado mucosa para recubrir todas las paredes estomacales y protegernos contra la acidez. Bueno, cuando la célula G produce gastrina, va a generar una comunicación con la siguiente célula que está anexa con la célula G. Una célula que está pegadita a la célula G se le llaman células enterocromafin. Estas células enterocromafin van a recibir la señalización de gastrina y nosotros tenemos aquí una comunicación paracrina. Eso quiero que te quede claro, ¿sale? Por favor. ¿Cómo se llama? Pregunta de examen. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la comunicación entre célula y célula? Cuando una célula produce una hormona y dirige hacia esta célula que produce una hormona para comunicarse a la célula adjunta, se le llama comunicación paracrina. ¿Sale? Entonces la célula G genera una comunicación paracrina con las células enterocromafin produciendo lo que es la hormona gastrina. Entonces la gastrina la produce la célula G, se va para acá, la recibe la enterocromafin y esta misma célula va a producir otra hormona. Entonces otra pregunta de examen. ¿Qué es lo que hacen las células enterocromafin? Las células enterocromafin de la cavidad estomacal producen otra hormona llamada histamina. ¿Sale? Por favor, para que te quede claro. Entonces, esta histamina, al ser una hormona, pues obviamente va a tener que generar otra señalización química, ¿va? Con otra célula adjunta. Entonces, ¿cuál es la otra siguiente célula adjunta? Pues es esta. Las células principales o las células simógenas, que también se llaman así, ¿sale? Entonces las células enterocromafin producen histamina, que es una hormona, y va a generar una comunicación paracrina con las células simógenas. Entonces, una vez que las enterocromafin sintetizaron o produjeron lo que es la histamina, las células simógenas reciben a la histamina y van a empezar a liberar ácido clorhídrico, ¿sale? Entonces va a empezar a generar, estas células van a empezar a liberar hidrógeno y cloro, ¿sí? Si lo decimos de este lado, van a empezar a liberar, lo voy a poner aquí en el pintarrón para no ensuciar lo que es la cartulina, ¿sí? Entonces lo que van a hacer las células simógenas, van a liberar hidrógeno y cloro y esto va a producir ácido clorhídrico. Entonces también como pregunta importante examen, ¿qué es lo que hacen las células simógenas? Producir ácido clorhídrico, ¿sí? Tenemos aquí el ácido clorhídrico. ¿Sale, jóvenes? Entonces, para que quede claro. Pero ¿qué también hacen las células simógenas? También van a producir una enzima. ¿Qué enzima también van a producir estas? Van a producir lo que es la pepsinasa. ¿Sale? Entonces eso también a mí me interesa. ¿Qué función realiza la pepsinasa en la cavidad estomacal? Empezar a catabolizar proteínas. ¿Sale? Para que quede claro. Para que quede claro. Que en la cavidad estomacal las células simógenas sintetizan lo que es la enzima pepsinasa para catabolizar, para empezar a desdoblar lo que son las proteínas. Recordemos que las proteínas pues son moléculas, macromoléculas muy complejas constituidas por aminoácidos y esos aminoácidos pues están enlazados por enlaces peptídicos. Pero pues lo que hace la enzima pepsinasa pues empieza a romper la proteína para empezar a liberar los aminoácidos que se encuentran allí. Pero también produce ácido clorhídrico para ayudar a formar el quimo y el bolo alimentario. Entonces
en este caso, pues son muy importantes estas células, ¿sale? Entonces espero que vayas contestando excelentemente bien tu examen. Bueno, pues ahora nos vamos a lo que es tomando en cuenta la estructura del intestino delgado, la primera proporción del intestino delgado, que es duodeno, ¿sale? Y en este caso, también hablar, ¿por qué no? Hablar del páncreas como una glándula con doble función que tiene una función digestiva, que es una función exócrina, y una función hormonal, que es una función endocrina. Entonces vamos a situar lo que nos vamos a ir ya directamente al intestino delgado y nos vamos también a hablar del páncreas y nos vamos a hablar, ¿por qué no?, de nuestro laboratorio de nuestro cuerpo, que es nuestro hígado. Bueno, pues vamos ubicando nuestro páncreas. También tu servidor hizo una especie de dibujito en lámina en, en lo que es la cartulina, como te menciono, a la vieja escuela. Entonces vamos a poner la primera proporción de nuestro intestino, que es duodeno, ¿sale? Aquí vamos a ponerlo para que tengamos ahí como una oportunidad de situarlo, ¿sí? Y por qué no, de este ladito, ¿sí? A este ladito ponemos nuestro hígado. Solo lo vamos a poner así. Perfecto. Entonces nosotros tenemos lo que es la estructura. Ya unimos un poquito más de estos órganos que constituyen al sistema digestivo. Entonces, pues nosotros vamos a considerar lo siguiente, ¿sale? Bien. Una vez que va pasando el quimo por el pírolo hacia el duodeno, ¿sí? Nosotros tenemos la constitución de la microbiota, ¿sí? La microbiota, ¿sale? Pero aquí tenemos algo muy importante. Evidentemente todas las moléculas constituidas de los alimentos no se catabolizaron por completo ni en la boca ni en el estómago. No se desdoblaron por completo. Entonces, posicionando que vamos a decirlo así, que el alimento que va pasando por el pírolo, ¿sí? Y se va a posicionar en lo que es la primera proporción del intestino delgado, ahí va a terminar de catabolizarse. Pero ¿quién le va a ayudar a catabolizar? Principalmente le va a ayudar lo que es el páncreas. ¿Por qué? Porque como sabemos, los carbohidratos no terminaron de separarse por completo. Tienen que estar en un estado simple, lo más simple posible. Entonces en el páncreas también se sintetiza una enzima y pregunta de examen, ¿sale? Entonces, eh, si muevo un poquito más esto, jóvenes, para que el foco no interrumpa, ¿sale? Bien, voy a poner un poquito más aquí. Acá está, perfecto. Entonces, bien, ¿qué enzima produce el páncreas? Pues, ¿cuál te imaginas? Amilasa, ¿sí? Pero esta va a ser amilasa pancreática para continuar con el catabolismo de los carbohidratos. Obviamente, pues como te acabo de mencionar, la boca y el estómago no pueden aventarse toda la chamba, entonces va pasando el quimo para el espacio del intestino delgado y pues el páncreas pues tiene una intercomunicación directa con el duodeno, entonces el páncreas tiene, en este caso separándolo un poquito, ¿sí? El páncreas tiene dos funciones, una función endocrina y una función exócrina. Te voy a hablar ahorita, primero antes que nada, de la función exócrina. ¿Qué función exócrina realiza el páncreas? Pues principalmente producir amilasa pancreática, producir lipasa pancreática y también producir jugo pancreático. ¿Sale? Entonces nosotros tenemos aquí otra siguiente pregunta examen. ¿Qué es lo que realiza el páncreas químicamente en su función exo- eh, eh, exógena? Es decir, que el páncreas tiene una función endocrina
y exócrina. En su función exócrina o en su función digestiva producen amilasa pancreática, lipasa pancreática y jugo pancreático. Entonces el páncreas produce esto para pues ayudar a seguir catabolizando los carbohidratos, los lípidos y dar alcalinidad, perdón, alcalinidad a lo que es la parte del intestino, porque aquí evidentemente va pasando el quimo y pues también está inmerso con ácido clorhídrico, y pues el ácido clorhídrico si pasa al intestino pues lo hace pedazos, ¿sí? Porque no hay una mucosa que recubra a lo que es el duodeno. Entonces, en este caso, se produce jugo pancreático para dar alcalinidad a lo que es el quimo y poder nosotros catabolizar de mejor manera, ¿sí? Las moléculas. Es decir, que el jugo pancreático es un amortiguador. ¿De qué está compuesto el jugo pancreático? Principalmente de bicarbonato. Bicarbonato de sodio, que es un amortiguador de pH. Recordemos que el ácido clorhídrico tiene un pH, y pregunta de examen, ¿cuál es el pH del ácido clorhídrico? Pues tiene un pH de 1.5, ¿sí? Es un ácido fuerte, ¿sí? Y lo que es el jugo pancreático tiene un pH de 8. Entonces, en este caso, el jugo pancreático, pues al llegar el quimo hacia el duodeno, pues llega a esa alcalinidad y pues ya neutraliza lo que es el ácido clorhídrico para que este no nos queme nuestro intestino delgado y no destruya nuestra flora bacteriana. Si no, pues nosotros inmediatamente moriríamos. ¿Qué es lo que pasa con la gastritis? Pues imagínate, ¿sí? El dolorón que se manifiesta. ¿Y qué pasaría ahora con una situación más grave, con una úlcera péptica? Sí, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, pues de este lado ponemos el laboratorio de nuestro cuerpo, que vamos a hablar minuciosamente de él, pero pues en hablar lo que es el mismo hígado, que es el laboratorio del cuerpo, también qué relación tiene con la digestión. Bueno, pues que la vesícula biliar, pues como se dice, produce bilis, y esta bilis pues ayuda a la digestión de las grasas. Sí, más adelante te voy a hablar, o sea, continuando con este tema, vamos a hablar del catabolismo de las grasas, y te quiero situar qué tan importante es la vesícula biliar para el metabolismo de las mismas, es decir, de los lípidos. Entonces, algo que te quiero mencionar es de que la vesícula biliar, ¿sí? Es una sustancia que nos ayuda a absorber la grasa de mejor manera, ¿sí? Más adelante te hablo de esta. ¿Va? Entonces, pues una vez que ya nosotros mencionamos todo esto, qué función tiene el páncreas en su función exócrina, ¿sí? Y que el hígado, en el caso de esta bolsita, ¿no? Sí que ahí va almacenando la bilis, ¿sí? Se estimula, se secreta para la digestión de las grasas. Entonces ahora pues nos vamos directamente al duodeno. Nos vamos al duodeno y vamos a hablar de la microbiota, vamos a hablar de los enterocitos y de toda esta estructura. Entonces nos vamos a sumergir aquí. Bien, pues aquí tenemos nuestra siguiente lámina. Entonces ya estamos hablando de la microbiota, estamos hablando de duodeno, ¿sí? Y las vellosidades intestinales están de esta manera, ¿sí? De una forma muy caricaturesca, pues tu servidor también hizo esta lámina pues para que nosotros entendamos de mejor manera esto, ¿sale? Entonces, si yo acerco un poquito más la lámina, ¿sale? Si tú puedes observar estos circulitos, están de color rosita, ¿sí? Ahí están inmersos los enterocitos, ¿sí? Que son las células especializantes del intestino delgado en absorber los nutrientes, ¿sí? Pero principalmente, si yo voy a considerarlo de esta manera, ¿sí? Ahora, bioquímicamente, los enterocitos, ¿qué enzimas o qué proteínas enzimáticas producen estas células para continuar con el catabolismo de las moléculas que se encuentran en los alimentos? ¿Qué enzimas producen estas células tan especializantes? Bueno, pues van a producir lo que son las disacaridasas. Pregunta de examen.
las disacaridasas. Y las disacaridasas, estas son exclusivas de los carbohidratos, como tú lo estudiaste y como también tu servidor te lo mencionó en una diapositiva pasada. Entonces, para poder entender un poco mejor lo que son las disacaridasas, tenemos una particularidad de sustrato de los carbohidratos. En estas particularidades tenemos lo que son los... para el azúcar tenemos lo que es la sacarasa. Para lo que es la leche tenemos la lactasa. Y en el caso de continuar con el catabolismo de los cereales tenemos la maltasa. Ay Dios, perdón, me comí la L. Entonces continuamos con las preguntas de examen. ¿Cuáles son las enzimas que producen los enterocitos, ¿sí?, en el duodeno? En este caso son las disacaridasas y tenemos la sacarasa, ¿sí?, para desdoblar el azúcar de caña, ¿sí?, la lactasa para desdoblar la leche, ¿sí?, el azúcar de la leche, y la maltasa para continuar desdoblando los cereales, las estructuras de los cereales, ¿sí? Entonces aquí hablamos de una situación meramente de intolerancia. Recordemos que en el tema, así rápidamente, en el tema de transcripción y traducción, sabemos de antemano que hay genes, ¿sí? Y los genes son información necesaria para llevar a cabo la replicación del ARN mensajero y en este caso producir proteínas. Las personas que son intolerantes a la lactosa no pueden producir la enzima, porque las enzimas son proteínas enzimáticas, que es la lactasa, y por tal motivo son intolerantes a la lactosa, al azúcar de la leche. Entonces, dicho de esta manera, pues no pueden tomar leche, ¿sí?, a menos de que sea deslactosada. Y en este sentido, pues ya tienen aquí un problema meramente genético. ¿Por qué? Porque les hace falta la información, valga la redundancia, les hace falta la información genética, ¿sí?, para producir lo que es la lactasa que degrada la lactosa. Entonces, al consumir leche entera y que tenga lactosa y yo no poder producir la lactasa, que es esta proteína, pues inmediatamente la leche va a caer muy mal, me va a caer muy mal y van a empezar inflamaciones, flatulencias, diarrea. Entonces, sería muy complicado. De hecho, mi cuerpo tomaría como un agente extraño el complejo químico de la leche, porque pues mi cuerpo no puede reconocerlo. ¿Sale? Simplemente es como un dato de acotación. ¿Sale? Entonces reiteramos a las preguntas de examen. ¿Qué es lo que hacen qué enzimas producen los enterocitos del duodeno? Pues son las disacaridasas, que es la sacarasa, la maltasa y la sacarasa, lactasa y maltasa. ¿Sale? Bien. Pero ¿qué otras, en este caso, también estos enterocitos también producen una proteína de transporte? Tenemos lo que es la proteína de transporte SGLT1, proteína transportadora de sodio, glucosa y galactosa. Entonces, es una proteína que transporta a la glucosa para que se posicione en el espacio del enterocito y pueda ser absorbida y se vaya por la circulación portal, ¿sale? Entonces, en este caso, pues, nosotros necesitamos de una proteína que obviamente realice el punto de acarrear, ¿sí?, transportar a lo que es la misma glucosa. También el sodio no puede viajar por su propio pie, entonces el mismo sodio se fija a lo que es la proteína SGLT1 y también la molécula de galactosa, que es un hidrato de carbono simple que se encuentra en la leche. Esta galactosa tampoco puede viajar por su propio pie y por tal motivo, se fija también a la proteína SGLT1, ¿sale? Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito más inmersamente de la estructura del enterocito, ¿sí?, del enterocito, pero también vamos a hablar, ¿sí?, de la membrana plasmática, porque quiero posicionarme aquí un poquito mejor para hablarte de la estructura de mosaico fluido que corresponde a una bicapa lipídica
que es la membrana celular o la membrana plasmática de nuestras células, ¿sí? Que esta nos va a dejar con un punto muy importante estudio sobre sus receptores. Bien, pues para poder dar un ejemplo, entonces tenemos aquí nuestra molécula de glucosa, ¿sí? Transportada, llega aquí a la microbiota, ya puede pasar por el enterocito, ¿sí? Y pues la glucosa irse para la circulación portal, que esta se va a derivar directamente a nuestro hígado, que tiene acceso directo a nuestro laboratorio de nuestro cuerpo, que es nuestro hígado. Entonces, pues obviamente, como te mencioné, la glucosa va a ser transportada por SGLT1, ¿sí? Imagínate que aquí está el mismo enterocito, produce SGLT1, agarra la glucosa y se la trae para acá para que pueda pasar y se vaya a lo que es la circulación portal, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos llama muchísimo la atención, ¿sale? ¿Va? Pero ¿qué pasa con galactosa? En el caso de galactosa, pues igual, galactosa y fructosa y sodio, ¿sí? Se juntan a la proteína SGLT1 y pues ya estar aquí en la membrana plasmática o membrana celular del enterocito, pues puedan pasarse, ¿sí? Puedan pasar la membrana plasmática del enterocito y por exocitosis irse a la circulación portal y se vayan directamente a lo que es el tejido hepático, se vayan al laboratorio del cuerpo. Pero ¿qué pasa con fructosa? ¿Qué pasa con fructosa? ¿Qué es el azúcar? El azúcar de las frutas. Pues esta, pues viaja por su propio pie, llega a la membrana celular, pero aquí empieza otro punto muy interesante que quiero hablarte de ello, sobre la membrana celular o la membrana plasmática de nuestras células, ¿sale? Entonces para ello pues tenemos otra ilustración, ¿sale? Y te la pongo aquí para que la visualices. Entonces este círculo que ves aquí vamos a llevarnos a un escenario simulado como es la célula, ¿sale? Es simplemente una forma muy ilustrativa, ¿sale? Entonces tenemos aquí la membrana plasmática, que es donde ahorita te voy a hablar de ello, ¿sale? Entonces, pues tenemos aquí el núcleo celular, ¿sale? Tenemos el retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? Tenemos los ribosomas, ¿sí? El ribosoma con su entrada A, P y E para la síntesis de proteínas, ¿sí? Tenemos lo que es el aparato de Golgi, tenemos lo que son los lisosomas y tenemos un principal organelo que es la mitocondria, ¿sale? Bien, muy minimalista este dibujo celular, muy minimalista, pero lo que yo me quiero ubicar, donde me quiero ubicar es aquí, en la membrana celular. Entonces, como hacer una pequeña lupa de enfoque, nos vamos a ir directamente aquí. Aquí nosotros tenemos como un pequeño trozo de la membrana celular, ¿sí? Y entonces, como pregunta de examen, ¿cómo está conformada la membrana celular? Está conformada por una bicapa lipídica, ¿sí? Un ácido graso saturado por la parte externa y un ácido graso insaturado por la capa interna, ¿sale? Saturado e insaturado, ¿sale? Más adelante te hablo de lípidos, pero ese es el contexto real al que quiero llegar, ¿sale? Entonces, ¿cómo está conformada la membrana plasmática? Por dos capas de grasa, por eso se llama bicapa lipídica, una capa externa y una capa interna. La capa externa, un ácido graso saturado, un ácido graso insaturado, perdón, saturado e insaturado. Pero ¿qué más constituye, qué más constituye lo que es la membrana plasmática? Bueno, pues la membrana plasmática, ¿sí? A su estructura de mosaico fluido, tiene también receptores,
¿sale? Tiene receptores. Son puertas de entrada como dice, puertas de entrada de moléculas, pero también pueden ser puertas de salida, ¿sí? Entonces pueden ser puertas de entrada y de salida de sustancias. Entonces, en este caso, pues el estudio de la membrana celular es muy minucioso, jóvenes. Entonces, en segundo semestre vas a volver a estudiar la célula paso por paso. Yo te invitaría que la estudies nuevamente para que hables de los receptores G, que son proteínas G, que hables de los receptores GLUT, que ahorita te voy a hablar de ellos, que son proteínas GLUT que se encuentran en la membrana plasmática, y también los receptores acetilcolina, y también hay receptores adrenérgicos, y luego también hay receptores hormonales. Entonces hay muchos receptores, y en este caso son puertas de entrada y salida de sustancias. Entonces, para cada receptor corresponde una determinante molécula, ¿sí? Una para las hormonas, una para las enzimas, otra para neurotransmisores, otros para insulina. Y entonces entre todos estos receptores, pues tienes que estudiar con mucha así ser muy minucioso y con mucha curiosidad, estudiar lo que es la membrana celular. Tu servidor solamente puso tres porque son de los que más vamos a hablar: del receptor acetilcolina, del receptor GLUT, ¿sí? De los GLUT, y de la proteína de la receptor G, que se llama también proteína integral, si gustas decirlo así, ¿sale? Entonces tenemos receptores, son de los que vamos a hablar más minuciosamente de estos tres, ¿sale? Entonces esta es la estructura de la membrana celular. Entonces, como te decía, quiero hablarte de los GLUT, ¿sale? De los GLUT. Todas las células tienen un receptor GLUT. Para esto, pues ahora sí voy a necesitar hacer un dibujo aquí en el pizarrón. Supongamos que este círculo, ¿sí?, es una célula, y aquí tenemos la bicapa lipídica. Entonces, todas las células tienen proteína GLUT, que es un receptor. ¿Sí? Un receptor, pero ¿un receptor de qué? De glucosa. Por ende, se llama receptor GLUT. ¿Sale? Cada célula, jóvenes, cada célula tiene un diferente receptor GLUT, un diferente receptor de glucosa o receptor glucosídico, ¿sale? Como quieras decirlo, así lo puedes estudiar. Entonces aquí empezamos nuevamente con nuestras preguntas de examen, ¿va? ¿Cuántos GLUT existen? Bueno, para nuestro estudio existe lo que es el GLUT1, lo que es el GLUT2, el GLUT3, el GLUT4 y el GLUT5, ¿sale? Existen 5 diferentes GLUTs, ¿sale? Si nosotros hablamos de, de qué células tienen su respectivo GLUT, ¿sale? Entonces, en este caso, vamos a poder trabajar de este lado y hacer una pequeña listita. Bien, preferí mejor hacérselos en lista, jóvenes. Entonces aquí hay algo muy importante que quiero que quede claro, jóvenes. ¿Cuántos GLUT existen? Pues pueden existir hasta GLUT6, GLUT7, pero para nuestro estudio, ¿sí? Para nuestro estudio solamente podemos involucrar lo que es el GLUT1, GLUT2, ¿sí? GLUT3, GLUT4 y GLUT5. Te reitero, cada célula en su respectiva membrana celular tiene un diferente receptor glucolítico, ¿sí? Pregunta examen. ¿Qué receptor glucolítico tienen las células del cerebro y las células de la sangre? Tienen GLUT1, ¿sí? ¿Va? ¿Qué receptor glucolítico tienen los órganos con músculo liso? Es decir, el intestino delgado, el páncreas, el hígado, los pulmones, ¿sí? Nuestras vísceras.
Estas corresponden a tener receptor glucolítico GLUC2. GLUC3, ¿qué células tienen GLUC3? El cerebro nuevamente, lo que son las células del oído y el nervio óptico, ¿sí? Bien, GLUT4. ¿Qué células tienen GLUT4? Pues el músculo estriado, el músculo cardíaco, es decir, las células del corazón, y también las células adiposas, las células de grasa, ¿sí? Vamos a poner un poquito más para arriba para que lo veas, ¿sí? Las células adiposas. Y en el caso de GLUC5, ¿quién tiene GLUC5? El intestino delgado para absorber nada más y nada menos que el azúcar de las frutas. Entonces, remarcando todo esto, jóvenes, ¿por qué te lo estoy poniendo de esta manera? Que quiero que te quede claro, ¿sí? ¿Va? Solamente GLUT4, ¿sí? Solamente GLUT4 necesita de insulina para dejar pasar a la glucosa y ser metabolizada, ¿sí? Y aquí empieza lo interesante de la bioquímica también, jóvenes, ¿sí? Si nosotros sabemos que el receptor GLUT4, que esto ya se estudió desde los años 70, cuando se empezó el problema de la diabetes, el receptor GLUT4 depende de la insulina para que la insulina sea como una llave de acceso, ¿sí? A que la glucosa pueda pasar para las células del músculo estriado, obtengan energía porque la glucosa es nuestra principal molécula de energía, ¿sí? Y en el caso de que nuestro corazón siga latiendo, jóvenes, siga latiendo, ¿sí? Necesita de glucosa y necesita de sustrato energético. Entonces, en este caso, pues el receptor GLUT4, nosotros necesitamos de la insulina para que el corazón tenga suministro energético, deje pasar la glucosa. Sin embargo, las células adiposas, ¿sí? Incluyendo las células adiposas, también necesitan de insulina para que dejen pasar a la glucosa, ¿sí? Y obtener energía a partir de ella. O si no, en este caso, pues, si nosotros también tenemos un exceso de glucosa en sangre, pues nuestro páncreas produce en las células beta y en su función endocrina, produce lo que es insulina para empezar a llevar a cabo un metabolismo de glucosa, pero por parte del músculo estriado, por parte del corazón y por parte de las células adiposas. ¿Por qué? Porque los que tienen receptor GLUC1, GLUC2, GLUC3 y GLUC5 no dependen de insulina, pueden dejar pasar a la glucosa sin ningún problema, sin necesidad de la insulina. Entonces, dicho de esta manera, ¿cuál es la pregunta examen que quiero mencionar y que quiero poner aquí? ¿Cuáles de los receptores glucolíticos dependen de insulina para dejar pasar la glucosa dentro de la célula? Solamente el GLUT4, ¿sí? Y el GLUT4 lo tienen las células del músculo estriado, las células del músculo cardíaco y las células adiposas, ¿sí? Las células adiposas o los adipocitos, si quieres decirlo así, son las células que cuando ven que hay muchísimas calorías y muchísima glucosa circulando en sangre y muchísima grasita circulando en sangre, pues los adipocitos, ¿sí? Agarran estas moléculas y pues los van almacenando para que nosotros aumentemos de peso. Vamos a hacer un ejemplo. Imagínate que en este lado tenemos lo que es una célula eh, una célula sanguínea, un glóbulo rojo, ¿sale? Entonces, aquí está glucosa. Entonces, pues el mismo glóbulo rojo, el eritrocito, pues necesita de glucosa para poder hacer sus procesos vitales, ¿no? Porque pues esta es energía. Entonces necesita, el glóbulo rojo necesita la glucosa, ¿sí? Pero como este tiene receptor glucolítico GLUC1, la glucosa puede pasar sin ningún problema
¿sí? Sin ningún problema y obviamente encontrar energía, ¿sale? Entonces, pero ¿qué onda con las células del cerebro? Igual, no necesitan de la insulina. Pero ahora vamos a poner otro ejemplo. Tenemos de este lado, jóvenes, a lo que es la neurona, ¿sale? Y la neurona en su membrana plasmática tiene receptor GLUC1 y GLUC3 también. Entonces, por tal motivo, imagínate que tenemos aquí el receptor GLUC1 y GLUC3, ¿sí? ¿Sí? Entonces, la neurona demanda muchísima energía. De hecho, el cerebro necesita muchísima energía y le encanta la glucosa. Entonces, de este lado, pues está la glucosa. Vamos a poner acá. ¿Sale? Entonces, el cerebro necesita, la célula cerebral necesita muchísima energía. Entonces, esta glucosa pasa por el receptor, ¿sí? Glucolítico y puede ser metabolizada la glucosa en energía. ¿Sale? Pero aquí vamos un dato importante, un dato bioquímico y hablando de pregunta de examen. ¿Cuál es el dato bioquímico, sí, de glucosa normal en ayuno? O sea, ¿cómo podemos nosotros interpretar una glucosa que esté en rangos normales cuando una persona está en ayuno? ¿Sí? Esta es de 70 a 100 miligramos entre decilitros sanguíneo. ¿Sale? Se alcanza a ver, ¿sí? 70 a 100 miligramos entre decilitros sanguíneo. Nosotros debemos de tener entre cada 100 mililitros de sangre, jóvenes, nosotros debemos de tener de 70 a 100. Esto es en un estado meramente de ayuno, ¿sale? Entonces es una glucosa meramente normal. Pero ¿qué pasa cuando nosotros pues vivimos con diabetes? O en el caso de una persona que vive con diabetes, imagínate que esta persona tiene 380 miligramos, ¿sí? Entre decilitro sanguíneo. Entonces imagínate, una persona que vive con diabetes, que se le disparan estos picos de glucosa, imagínate que esa energía, todas esas moléculas de glucosa estén circulando en sangre, ¿sí? Y que pues obviamente que el receptor GLUC1 y GLUC2, GLUC1, GLUC2, GLUC3 y GLUC5 pues no dependen de insulina para que la glucosa pueda pasar, es decir, que la glucosa puede pasar tan libremente como por Juan por su casa. Entonces imagínate el problema fisiopatológico que tendremos que entender con una persona con diabetes cuando se le disparan las glucosas a estas cantidades. Obviamente que sus neuronas pueden morir inmediatamente. ¿Sí? Y entonces, como sabemos de antemano que el receptor GLUC3 pues también está vinculado a lo que es el nervio óptico, ¿sí? Y las células nerviosas, ¿sí? Y también lo que es el cerebro. Entonces, una persona que se le trepa así el azúcar, pues puede quedar ciego inmediatamente, ¿sí? Se le puede destruir su nervio óptico o manifestar pérdida visual de una forma muy progresiva, ¿sí? Entonces hay que tener muchísimo cuidado porque es lo primero que se le daña a una persona con diabetes, que se le empiece a dañar su vista, que empieza a tener problemas, ¿no? O sea, problemas cardíacos también, ¿sí? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto como dato de acotación. Bueno, ponemos un último ejemplo, pero ahora vamos a hablar de la insulina, ¿sale? Para ello, pues vamos a necesitar de unas imágenes que también su servidor pues les hizo, ¿no? Para que tengamos un poquito más directa la información. Bien, pues aquí nosotros tenemos nuestro páncreas, que es una glándula que es parte constitutiva del sistema endocrino. Entonces esta glándula pues también tiene una función o tanto en exocrina como endocrina, pero vamos a hablar de la función endocrina. Y en este caso vamos a hablar de tres importantes hormonas que sintetiza nuestro páncreas, ¿sale?
¿Qué función endocrina tiene nuestro páncreas? Bueno, pues en las células alfa sintetizan lo que es el glucagón. Todas estas son hormonas para que te las aprendas. Más adelante vamos a hablar de ellas dentro de esta presentación, entonces necesito que te las aprendas. Las células alfa del páncreas producen glucagón, es una hormona muy importante. Después las células beta producen insulina, sintetizan insulina. Y si tú recuerdas tu proteína que realizaste, que me enviaste tu trabajo por Classroom, pues ahí está, ya sabes cómo se sintetiza una insulina. Y las células gamma sintetizan lo que es la somatostatina, que esta regula las dos primeras que acabo de mencionar. Entonces tenemos aquí como una importante pregunta examen. En función endocrina, ¿cuáles son las hormonas que produce el páncreas? Alfa, glucagón, beta, insulina y gamma somatostatina. ¿Sale? Entonces, si tú quieres leer un poquito más de esto y ser autodidacta, te invitaría a que lo hicieras. ¿Sale? Entonces, nos vamos al ejemplo. Bien, pues imaginémonos que el páncreas produce insulina y esta bolita que hice pues es la hormona insulina, ¿sale? Entonces, aquí nosotros tenemos las células, la célula del músculo estriado, estos pequeños ladrillitos, como puedes observar, es una correspondiente célula, ¿sí? Entonces, estas células tienen GLUT4. Recuerda, ¿qué células tienen GLUT4? El músculo estriado, el músculo cardíaco y los adipocitos, que son las células que almacenan la grasa, ¿sí? Entonces, estas células necesitan de insulina para poder dejar entrar a la glucosa, dejarla entrar. Entonces imaginémonos que nosotros no estamos produciendo muy buena insulina y por la glucosa quiere entrar al músculo, pues evidentemente nunca va a entrar. ¿Y qué va a pasar? Pues este músculo se va a atrofiar, se va a ir destruyendo, catabolizando. ¿Por qué? Porque pues no tiene suministro energético y por ende pues se va a estar autoconsumiendo, ¿sale? Entonces, situando nuestro músculo estriado, vamos a poner como si fuera un ladrillito, que lo mencionamos de esa manera, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a poner la bicapa lipídica, ¿sí? De este miocito, porque pues el músculo, las células del músculo se llaman miocitos, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos un miocito, ¿sale? Entonces aquí va la insulina, entonces imagínate que la glucosa, acá está glucosa, ¿sale? Y aquí nosotros tenemos el receptor GLUT4. Y como mencionamos, pues depende de la insulina. Entonces, pues la insulina ya va llegando aquí, se embona y una vez que se embona, se dilata la membrana plasmática del miocito, de la célula del músculo, y la glucosa ya puede pasar sin ningún problema y esta glucosa, ¿sale? Perdón, esta glucosa ya poderse metabolizar en energía, ¿sale? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si insulina está mal hecha? ¿Por qué? Porque puede pasar que en el código genético, imagínate que el ARN mensajero se equivocó con un aminoácido y si se equivoca con un aminoácido estamos produciendo insulina de mala calidad y nunca va a generar una señalización química. En unas preguntas que me hicieron en Classroom, ¿sí? Para corroborar, me dijeron, profe, ¿qué pasa si la insulina está mal hecha? Pues eso ya se le llama diabetes tipo 2, se le llama resistencia a la insulina, o sea, vives con diabetes tipo 2, o sea que tu páncreas está produciendo insulina de mala calidad, a lo mejor una molécula está bien, otra molécula está mal, una molécula está bien, otra molécula está mal. Entonces, en ese error genético, porque pues se replica y es incorregible, ¿sí? Pues en este caso, pues tu músculo necesita de glucosa, pero lamentablemente tú estás sintetizando o esa persona está produciendo este, insulina de mala calidad. Entonces, por tal motivo, ¿sí? La glucosa nunca va a poder entrar. Entonces, la glucosa mal hecha va a querer llegar aquí y pues no le va a dejar pasar, ¿sí?
y va a haber como una resistencia. Por eso se llama diabetes tipo 2, resistencia a la insulina. ¿Sale? Entonces, si tú tienes un familiar o tienes un amigo que vive con diabetes tipo 2, ¿sí? Entonces te puedes dar por entendido de que, mira, la insulina que él produce en su páncreas no es de buena calidad, entonces necesita de un tratamiento farmacológico para que su páncreas produzca de una cierta manera insulina de buena calidad y le ayude a metabolizar la glucosa para su músculo estriado, para su músculo cardíaco y para que sus células adiposas pues también tengan suministro energético. Entonces, así queda claro con los receptores LUT4, ¿sale? Entonces, vámonos a rienda suelta y pues ahora vamos a hablar del espacio meramente intracelular. ¿Qué pasa con la glucosa y cómo se degrada? Vámonos directamente a glucólisis.